Queridos amigos, a veces los problemas más complicados tienen desenlaces totalmente imprevistos. Hago esta observación para los venezolanos que no tienen la menor idea de cómo y por dónde les va a llegar el final de la crisis. Corría el año de 1987 y la Unión Soviética y Estados Unidos estaban enfrascados en un amargo conflicto sobre el desarme y la limitación de las armas nucleares. Ambos gobiernos, a su vez, estaban secretamente divididos entre palomas y halcones. Curiosamente, Ronald Reagan, pese a su lenguaje anticomunista, pertenecía a las palomas. Era más propicio a hacerle concesiones a los soviéticos. En su gabinete, la línea dura, la de los halcones, estaba a cargo del secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y la blanda, la de las palomas, la representaba el secretario de Estado, George Shultz. En el gobierno soviético existía una división paralela. El ministro de Defensa, Sergei Sokolov, era un halcón profundamente antinorteamericano que sospechaba de las intenciones de Ronald Reagan. Mientras tanto, Mikhail Gorbachev y su ministro de Relaciones Exteriores, Edward Shevardnadze, tenían una buena actitud reformista y estaban convencidos de que debía explorarse las buenas relaciones con Estados Unidos. Pero ni en Washington ni en Moscú se atrevían a dar el paso de la aproximación por temor a la reacción de los halcones de línea dura. Y aquí viene el hecho providencial. Cuando todo esto ocurría, un muchacho alemán de 19 años, aficionado a la aviación, llamado Matthias Rost, y con un evidente desajuste emocional, decidió secretamente llevarle una carta personal al premier soviético Mikhail Gorbachev sobre los peligros de la guerra. Ni corto ni perezoso, Rost alquiló una avioneta Cessna de un solo motor y se encaminó a Moscú volando primero a través de Escandinavia. Una vez en Finlandia, repostó su avioneta de combustible y se dispuso a volar a baja altura para no ser detectado por los radares de la Fuerza Aérea Soviética. Recorrió un larguísimo trecho y finalmente aterrizó de improviso en la Plaza Roja de Moscú sin ser detectado y a plena luz del día. Naturalmente fue detenido, juzgado y condenado a 4 años de prisión, pero su aventura les sirvió a Gorbachev y a Shevardnadze para echar de su puesto al ministro de Defensa Sergei Sokolov y con él a otros 2.000 oficiales de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, prácticamente todos halcones de línea dura. El argumento esgrimido por ellos era contundente. Si las Fuerzas Armadas soviéticas resultaban tan débiles que no podían impedir que una avioneta recorriera cientos de kilómetros dentro de Rusia sin ser descubierta, ¿qué podía esperarse si había una guerra con Estados Unidos? La limpieza que casi enseguida llevó a cabo Gorbachev allanó el camino de otras reformas y aperturas que eventualmente y por otras razones acabaron con el comunismo porque se demostró que el sistema era irreformable, había que sustituirlo. Cuando la oposición venezolana se pregunta cuándo y por dónde saldrá el sol, hay que repetirle aquello de que nunca es más oscura la noche que poco antes de que comience a amanecer. Algún hecho fortuito, alguna persona providencial, algo sucederá, alguien llevará a cabo la hazaña de provocar el desenlace final que todos esperan.